Hello. Ok. Vamos a primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo lee María? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba En aquellos días. y no había visión con frecuencia. Se parece mucho a la iglesia hoy en día. Dice que Samuel ministraba a Jehová, pero no había casi palabras. Dios casi no le hablaba a la gente. ¿Por qué creen ustedes que en ese tiempo escaseaba la palabra? Nadie lo estaba buscando también. Porque no tenían comunión o intimidad con Dios. Porque la voluntad desde el principio es que Dios ha querido comunicarse con el ser humano, tener comunión. Entonces, ¿qué pasa en esos días que no hay comunión? Hoy en día se ven apóstoles, no apóstoles, gente hablando, adivinando, y no voy a decir todo porque sería mentir decir que no hay hombres de Dios hoy en día. Pero hay mucha gente usando las redes para darse gloria propia y no darle la gloria a Dios. Para querer competir con otros a ver quién es más espiritual. Para hablar de la integridad de otra persona para tratar de ser más santo. Pasaba lo mismo que pasa hoy en día, pero vamos a ver por qué escaseaba la palabra. Vamos, ¿qué dice el versículo 7 de ese mismo capítulo? Alguien diferente que lo lea. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjense la fidelidad de Samuel. Aunque no conocía a Jehová y la palabra no le había sido revelada, él tenía años sirviendo a Dios. Nosotros que conocemos a Dios, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, no tenemos esa fidelidad que tenía Samuel. Fíjense que Samuel dice claramente ahí, no lo conocía. No se le había revelado la palabra, pero tenía convicción. Nosotros tenemos señales, hemos visto milagros, hemos tenido experiencias con Dios y todavía es lamentable que no tenemos esa misma capacidad de servicio que tenía Samuel. Pero ya les voy a explicar las causas. Vamos al capítulo 2 de 1 Samuel. Versículos del 12 al 17. Comenzamos por aquí con el 12, yo no vi. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué es un impío? Alguien que recibió la palabra de Dios pero no quiere seguirla. Ellos conocían la ley de Jehová. El 13, María. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metió en el perol y la olla En la olla. en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía haciendo. Asimismo, antes que quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es el 17, ¿verdad? El 16. El Esto es lo 17. que yo dijo de Lina. Sí.
Ajá, el 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué era lo que pasaba? Les explico. Lo normal es que primero se ponía la carne al fuego, se quemaba a Jehová, ¿okay?, la grasa, y luego la carne se le daba a los sacerdotes. Los hijos de Elí estaban haciendo como ellos querían la carne antes de que se echara fuego. Fíjense que le está diciendo, no, primero voy a besarla. No, si no me la das por la buena, te la quito por las manos. Ellos habían corrompido el proceso de la ofrenda a Jehová. Y eso está pasando hoy en día. Y sé que lo hacían enfrente del pueblo, o sea que la gente Enfrente del pueblo. Ahora, vámonos del versículo 22 al 25. Verá acá, el 22. Dice, En el mismo capítulo, el 22 al 25. del Ajá. capítulo 2. Sí. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis esta cosa? ¡Ey! Me dijo del 22 al 25. No era Eso, 22, después yo- Solo el 22 no importa. Ajá. Claro. El 22 solamente, léelo otra vez. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo muerto. Fíjense qué es lo que está pasando hoy en día. El altar está lleno de pecado. Todo el mundo se sube al altar, no importa en la condición que esté. Ya los pastores no ven si la hermanita o el hermanito está en adulterio, en fornicación, como esté, dale para arriba. Y las hermanitas cantan y el hermanito canta y tocan el instrumento y de pronto el músico está enamorando a la danzarina y tiene un romance la que canta con el músico, y tiene un romance el pastor con la que canta o con el de todo hoy en día. Y dirá, pastor, pero usted está criticando. No, yo no estoy criticando, estoy explicando porque hoy en día la palabra de Jehová ha mermado. Porque hay pecado en las iglesias metido. Está lleno el altar de pecado. Fíjense que antes, cuando yo vi esos movimientos religiosos, esos movimientos espirituales de avivamiento, no había tanta propaganda, ni tanta iglesia, ni tanta inversión de dinero. El Espíritu Santo comenzaba a tocar personas y movía hasta pueblos. En la iglesia primitiva, Pedro y Juan caminaban en la sombra, sanaban a los enfermos. Hoy en día uno le habla a la gente cristiana de las señales y lo ven a uno como loco. Cuando yo le digo a la gente que hay una tempestad, que los tornados, que yo salgo, abro la puerta y levanto las manos y ordeno y le digo a los tornados que se calmen, me ven como loco y muchos se reirán. Pero aquí ustedes tienen testimonio de que nos ha pasado, ¿o no es así? Sí. Que viene para acá, que cierren las puertas, que métanse debajo del piso, cúbranse con piedra. Y hemos decidido orar y la mano de Dios estaba con nosotros. ¿Qué te dijo a ti en la madrugada cuando estaba anteayer? ¿Cuándo fue la lluvia esa fuerte? ¿Anteayer fue? Sí, hace 2 días. Ajá. ¿Qué te dijo el Señor Eso fue el viernes. cuando estabas preocupado? Yo me levanté asustada y el Señor me dijo, clama a mí, yo responderé. Ajá. Clama a mí, yo responderé. Yo tampoco Pero ya la creo gente que- no clama, la gente busca. Y no estoy diciendo que esté mal que usted se meta en el baño, se meta en la lavandería, pero allí clame a Dios. No confíe en que la casa es fuerte, porque le cae un árbol encima y ni que usted se meta donde se meta. No confíe en su fuerza, porque nosotros los cristianos confiamos en Jehová de los ejércitos.
Pero se ha perdido todo eso porque ya alguien tiene un problema y el mismo pastor dice, hermano, tienes que ir al psicólogo. Te voy a enviar un buen psicólogo que yo conozco. Señor, reprenda al diablo. Si la oveja le está llegando a usted, quien tiene que atenderlo es usted, no el psicólogo. Porque usted tiene el Espíritu Santo, el psicólogo quizás no lo tiene. Porque usted tiene la responsabilidad de cuidar de su oveja, no enviársela a alguien más para que se la cuide. Que la hermanita tiene unos problemas, va al psiquiatra para que le dé unos fármacos, droga. ¿Y dónde está el poder de tu oración? ¿Dónde está entonces el Espíritu Santo? Quedó, ya no tiene protagonismo, está detrás de cámara. Ya el poder de Dios no funciona. No, ya cuando hay un enfermo, hay que ir al doctor. Amén. Y a veces tocará ir al doctor. Pero ¿dónde queda aquí el poder de Dios? ¿Dónde está el protagonismo de Dios? Que es quien es el protagonista principal. Que es a quien se le debe dar toda la gloria. ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué mermaba la palabra? ¿Por qué mermaba el poder de Dios? Porque no había santidad en el altar. Pero Dios levanta a otro líder, levanta un profeta, Samuel. Y en el mismo capítulo 3, luego viene cuando ya Dios comienza a hablarle a Samuel. Pero Samuel desde los 3 años, ¿verdad? Sí. Que lo dejó Ana, en el templo, hasta esa edad que era joven, él estuvo sirviéndole al Señor y nunca escuchó la voz de Dios y nunca tuvo revelación, pero fue fiel. Los hermanitos, ay, no, es que yo no voy a ese culto porque ahí no se siente el poder de Dios. No se siente. Usted vive de lo que siente. Es que ahí no hay unción. Entonces, póngase usted con el Señor y sea usted el que lleve la unción a ese lugar. Ay, que ese lugar está frío. Sea usted el carbón que caliente esos carbones. Sea usted la llama que prende el fuego. Pero no venga con excusa, porque si Dios te puso en un lugar, es porque ahí te quiere tener con un propósito. Si Dios me ha llevado a mí a muchos lugares donde yo no estaba de acuerdo, pero Dios me ha puesto ahí con un propósito, porque el cristiano verdadero llega a un lugar para edificar, para construir. A nosotros nos dio un ministerio hace años el Señor y nos dio Isaías 58:12. ¿Quién me lee Isaías 58:12? ¿Sí? Dice así. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces Dios me está dando una palabra que yo voy a llegar a restaurar, a reparar. No me va a llevar a ningún lugar que esté bonito, me va a llegar a lugares que están desastrosos, destruidos. Porque si yo, es como usted contrata un albañil, trae una empresa que trabaja en remodelación. No espere llegar a ninguna casa que esté bonita, porque si no, ahí no va a haber ningún trabajo. Si usted llega a remodelar, es porque llega a transformar, a cambiar, a quitar y poner algo nuevo. Los líderes, los cristianos, somos como esa empresa de remodelación. Cuando usted llega a la vida de alguien, es para modificar el Señor a través de usted lo que está destruido, para edificar lo que está dañado. No, pero nosotros queremos estar en la comodidad que estaba la iglesia primitiva. Todos alabando al Señor con la iglesia gloriosa y todos en santidad. Entonces te va a tocar salir a predicar por persecución. Hay que salir del confort y la comodidad, pero primero hay que llenarnos de la palabra y caminar en santidad. Esta palabra me la dio Dios anoche y me puse a reflexionar. ¿Cómo terminaron los hijos de Elí? Muertos por el pecado, por la maldad. Se acostaban con la mujer ahí mismo en el templo, no tenían temor. Y lo sabía todo el mundo, era público y no les importaba. Tomaban el sacrificio de la forma incorrecta. No les importaba, y así pasa hoy en día. Con los cristianos no nos importa pecar deliberadamente.
Hay maldad en el pueblo de Dios, hay pecado. ¿Y cómo queremos que la gente venga a Cristo si nosotros no hemos sido todavía transformados? Queremos que los demás sean transformados. Si no, mire cómo los hermanitos a veces miran a las hermanitas. Y las hermanitas también miran a los hermanitos. Si no, mire cómo los jóvenes hoy en día viven en esas relaciones de noviazgo, tocándose por todos lados, fornicando con la mente y con la mano. Ya cuando se casan, ya tienen la vida llena de pecado. Porque no se aguantan. Porque no hacen las cosas como la Biblia. Cada vez que yo le hablo a la gente de noviazgo me llaman loco. Porque lo que quieren es estar pecando, metiendo mano, tocando lo que no deben. Porque si hay compromiso y hay amor, tiene que esperarse, tiene que aguantarse. Te hizo el compromiso, llamamos a que los dientes eran anticuados. Iba a visitar el novio o la novia y estaba el papá, la mamá, la familia completa ahí. ¿Y qué quiere? ¿Quedarse solito para hacer lo que no debe? Porque eso es lo que quiere la gente. Hoy en día los novios se quedan en los cuartos solos, ven películas y después van a predicar. Y el pastor no le para eso, no los pone a predicar porque, hermano, hay que entender que tiene, no. Todo el mundo tiene derecho a ser restaurado porque yo fui restaurado. Yo era el pecador más grande de todos los pecadores, como dijo Pablo, yo el primero. Pero mientras uno esté en esa condición, no va a manar nada. Lo que uno va a manar es puro pecado. Y Dios te pone ahí a que te levante. Y cuando te levantas, ahí sí, póngala otra vez. No estés disciplinando a la gente, aislándola. Pecó, apóngalo más, métalo más en la candela para que se prenda. Pero ministrele, confróntelo con la palabra. El pueblo de Dios necesita apartarse del pecado para poder tener efecto en el mundo espiritual. Pero si estamos llenos de pecado, estamos peor que los mundanos. Porque el mundano por lo menos no conoce de Cristo. Usted y yo conocemos de Cristo y le pasamos a la palabra así por encima. Porque eso era lo que hacían estos hijos de Elí en aquel tiempo. Y el pueblo de Dios sabía que ellos estaban mal, pero también llevaban el sacrificio y caían. Y las mujeres también caían en la guachafita. Entonces también el pueblo estaba mal. Porque si el líder está mal, el pueblo está mal. Si la cabeza está enferma, el cuerpo va a estar enfermo. Esta palabra es para que cambiemos, para que recapacitemos y nos arrepintamos verdaderamente de nuestra maldad y podamos ser diferentes. Para que este mundo sea transformado y el Evangelio sea predicado correctamente. Pero que haya poder de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿dónde dice en Hechos 5:32? ¿Es que dice, verdad? Y el Espíritu Santo que le ha sido dado, porque dice, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene el poder, no ha recibido el poder de Dios para sanar, para ministrar. Pero ¿cuál es el problema? Que dice Hechos 5:32, y el Espíritu Santo es testigo. Búsqueme a alguien para no decirlo incorrectamente. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos. Y nosotros también somos testigos. No, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ajá. Y también Y también el Espíritu Santo que le ha sido dado ¿a quién? a los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Obedecen qué? La palabra. La palabra de Dios. Cuando dice no mientas, no adulteres, no forniques, no robes. El Espíritu Santo no se le da a los desobedientes. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo estoy inventando. Y el Espíritu Santo también es testigo, el cual se le ha dado a aquellos que obedecen la palabra de Dios. No se puede montar en el altar un desobediente, un irreverente. Porque lo que va a llenar es el pueblo de la misma irreverencia, el mismo pecado. Nosotros tenemos que ser obedientes. Ustedes tienen que ser obedientes, no a mí, a la palabra de Dios. Cuando el pastor le dé una orden, no ve al pastor, ve a Dios. Ahora, si el pastor le dice a usted que haga algo que no está en la Biblia, no lo haga, moca. Porque está pelado, usted está leyendo otro libro. Pero si le está hablando por la palabra, dice la palabra, en los que son espirituales entienden las cosas espirituales.
Y los que son de la carne entienden las cosas de la carne. Si usted es espiritual, va a saber cuando viene de Dios. Amén. Entonces tenemos... Pero es que la palabra también dice que si hay algún hermano que anda en desorden, que no anda, que anda desordenadamente, que anda fuera de orden, con ese tal hermano no nos juntemos. Amén. Eso lo dice segunda de Tesalonicenses 3. Y te lo dice 1 Corintios 5. Del 9 al 12. Ajá. Aquel que haciéndose llamar hermano, anda en borrachera, anda en codicia, anda en avaricia, anda en fornicación con el tal y te juntéis. No con los de este mundo, sino con los que se hacen llamar hermano y andan en esto. Así que con esto cierro, hermano. Busquemos del Señor y obedezcamos la palabra para que el Espíritu Santo y el poder de Dios esté con nosotros. No caminemos en el pecado. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. A Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso. Si usted quiere ver a Dios, por mucho que cante, que brinque y que salte, por mucho que ore, que grite, que haga y que ayune, si usted no camina en obediencia y no busca la santidad, no verá a Dios. Por algo dice allá Mateo 7:22, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero si yo sané tanta gente. Señor, yo predicaba. Aparto de mí nunca os conocí por desobediente. Por desobediente, por rebelde a la palabra de Dios. Así que obedezcamos la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Dios me le bendiga. Amén.